Bien, muy buenas noches y bienvenidos a nuestra lectura y clase del día de hoy con el documento 69. Bienvenidos a esta nueva sala que va a ser nuestra sala por los próximos jueves, las próximas semanas. Así que para comenzar, pues primero vamos a hacer la oración, así que les invito que por favor pues cierren sus micrófonos y voy a ofrecer la oración yo. Te agradecemos, Padre, la oportunidad que nos permite de estar aquí reunidos nuevamente para seguir la lectura y estudio de la quinta revelación, hoy con el documento 69. Pedimos tu guía para que ilumines nuestra mente y podamos aprender lo más que se pueda de estas verdades que son tan importantes para nuestra vida y que nos ayuden a transformarla, a crecer en la gracia y el conocimiento de tu palabra, de ese mensaje, de esa revelación que tú has dado ahora a la humanidad en estos tiempos. Esto lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Hijo Creador, Micael de Nevadón. Amén. Amén. Bien, entonces vamos a dar inicio con el documento. Voy a compartir y los dejo con Flor. Bien. Documento 69. Las instituciones humanas primitivas. Es un documento muy interesante. Bien. Emocionalmente, el hombre sobrepasa a sus antepasados animales en su capacidad de apreciar el humor, el arte y la religión. Socialmente, el hombre exhibe su superioridad por cuanto es fabricante de herramientas, comunicador y creador de instituciones. Cuando los seres humanos conservan los grupos sociales por mucho tiempo, dichos conjuntos siempre resultan en la creación de ciertas tendencias de actividad que culminan en la institucionalización. La mayoría de las instituciones del hombre han resultado economizadoras de trabajo y a la vez contribuyen un tanto a mejorar la seguridad del grupo. El hombre civilizado se aprecia considerablemente del carácter, la estabilidad y continuidad de sus instituciones establecidas, pero todas las instituciones humanas no son sino las costumbres acumuladas del pasado en tanto han sido conservadas por los tabúes y dignificadas por la religión. Tales legados llegan a ser tradiciones y las tradiciones, a la larga, se transforman en convenciones. Vamos a continuar con el número 1. 1. Las instituciones humanas fundamentales. Todas las instituciones humanas atienden a alguna necesidad social, pasada o actual, a pesar de que su desarrollo excesivo indefectiblemente le resta mérito al individuo, puesto que se eclipsa la personalidad y se menoscaba la iniciativa. El hombre debe controlar sus instituciones en vez de permitir que sea dominado por estas creaciones de la civilización en avance. Las instituciones humanas son de 3 clases generales. 1. Las instituciones de la autoconservación. Estas instituciones engloban aquellas prácticas que surgen del hambre del sustento y sus instintos afines de la autopreservación. Comprenden la industria, la propiedad, la guerra de provecho y todos los mecanismos reguladores de la sociedad. Tarde o temprano, el instinto del temor fomenta el establecimiento de estas instituciones de la supervivencia mediante el tabú, la convención y la sanción religiosa. Pero el temor, la ignorancia y la superstición han desempeñado un papel prominente en la etapa inicial del origen y subsiguiente desarrollo de todas las instituciones humanas. 2. Las instituciones de la autoperpetuación. Estos son los establecimientos de la sociedad que surgen del deseo sexual, del instinto materno y de las emociones tiernas superiores de las razas. Engloban las salvaguardas sociales, el hogar y la escuela, de la vida familiar, la educación, la ética y la religión. Incluyen las costumbres matrimoniales, la guerra defensiva y la formación del hogar. 3. Las instituciones de la autogratificación. Estas son las prácticas que surgen de la propensión a la vanidad y de las emociones del orgullo. Comprenden las costumbres de la indumentaria y adorno personal, las usanzas sociales, la guerra por la gloria, el baile, la diversión, los juegos y otras fases de gratificación sensual.
Pero en la civilización jamás han evolucionado instituciones distintivas de la autogratificación. Estos tres grupos de prácticas sociales están íntimamente interrelacionados y son minuciosamente interdependientes unos de otros. En Urantia representan una organización compleja que funciona como un solo mecanismo social. Y dejamos de compartir acá por si hay comentarios, algo que quieran decir. En realidad vamos a ver que muchas cosas creo que no han cambiado mucho, que digamos, pero bueno, ya vamos a verlo a lo largo del documento. ¿No hay comentarios? Aún no, ¿verdad? Es muy temprano. Bueno, entonces le cedo la palabra a Claudio. Adelante, Claudio. 2. Los albores de la industria. La industria primitiva se desarrolló lentamente a manera de seguro contra los terrores del hambre. Al principio de su experiencia, el hombre fue aprendiendo de algunos animales a almacenar comida durante una cosecha abundante a los días de escasez. Antes de los albores de la frugalidad incipiente y la industria primitiva, la suerte de la tribu común fue de miseria y verdadero sufrimiento. El hombre primitivo tuvo que competir con todo el reino animal para sus alimentos. La gravedad de la competencia siempre arrastra al hombre a rebajarse al nivel de lo bestial. La pobreza es un estado natural y tiránico. La riqueza no es un don natural. Resulta del trabajo, la ciencia y la organización. El hombre primitivo no demoró en reconocer las ventajas de la asociación. La asociación condujo a la organización y el primer resultado de la organización fue la división del trabajo, con sus subsiguientes ahorro de tiempo y materiales. Estas especializaciones del trabajo surgieron de la adaptación a la presión, siguiendo los caminos de menor resistencia. Los salvajes primitivos nunca realizaron los trabajos con gusto ni de buen grado. Su conformidad se debió a la coacción de la necesidad. El hombre primitivo tuvo aversión al trabajo arduo y no se apresuraba a no ser que se confrontara con algún peligro grave. El elemento temporal del trabajo, el concepto de realizar una tarea dada dentro de cierto límite de tiempo, es una noción del todo moderna. Los antiguos nunca tuvieron prisa. A las razas del hombre primitivo que eran inactivas por naturaleza, las impulsó a las vías de la industria la doble exigencia de la intensa lucha por la existencia y los niveles de vida en constante avance. El trabajo, los esfuerzos del proyecto, distingue al hombre de las bestias, cuyos esfuerzos son en su mayoría instintivos. La necesidad del trabajo es la suprema bendición del hombre. Todo el séquito del príncipe trabajó, laboraron mucho por ennoblecer el trabajo físico en Urantia. Adán fue hortelano, el Dios de los hebreos trabajó, fue el creador y sostenedor de todo. Los hebreos fueron la primera tribu en dar mayor importancia a la industria. Fueron el primer pueblo en decretar que el que no trabaje no comerá. Pero muchas de las religiones del mundo revirtieron al ideal anterior de la sociedad. Júpiter fue un juerguista y Buda llegó a ser un reflexivo devoto del ocio. Las tribus Sangik fueron relativamente industriosas cuando residían fuera de las regiones tropicales. Sin embargo, hubo una dilatadísima lucha entre los perezosos devotos de la magia y los apóstoles del trabajo, los que ejercitaron la previsión. La primera previsión humana fue dirigida hacia la conservación del fuego, el agua y la comida. Pero el hombre primitivo fue un jugador nato. Una y otra vez quiso agenciarse algo a cambio de nada. Y muy a menudo, durante estos tiempos primitivos, se le atribuyeron los logros acumulados de la práctica de la paciencia a los amuletos,
La magia tardó mucho en doblegarse ante la previsión, la abnegación y la industria. Bueno, dejo de compartir. Bueno, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Bueno, pasamos a Carlos entonces. Muy bien, Claudio. Gracias. Continuamos con el numeral 3. La especialización del trabajo. Al principio, las circunstancias naturales y luego las sociales determinaron las divisiones del trabajo en la sociedad primitiva. Los órdenes originales de la especialización del trabajo fueron, primero, la especialización basada en el sexo. Las labores de la mujer derivaron de la presencia selectiva del hijo. Las mujeres, por naturaleza, aman a los recién nacidos más que los hombres. Así la mujer se convirtió en trabajadora de rutina, en tanto que el hombre se convirtió en cazador y luchador, practicando marcados periodos de trabajo y descanso. A través de las edades, los tabúes han servido para mantener a la mujer estrictamente en su campo. El hombre, de forma muy egoísta, ha elegido el trabajo más ameno, dejando el arduo trabajo rutinario a la mujer. El hombre siempre se ha avergonzado de realizar las labores de la mujer y, sin embargo, la mujer jamás ha demostrado renuencia alguna al realizar las labores del hombre. Pero resulta extraño que tanto el hombre como la mujer siempre hayan colaborado en la construcción e instalación del hogar. Segundo, la modificación que resulta de la vejez y las enfermedades. Estas diferencias determinaron la siguiente división del trabajo. Pronto a los ancianos e inválidos los pusieron a trabajar fabricando herramientas y armas. Después se les asignó la construcción de obras de riego. Tercero, la diferenciación basada en la religión. Los curanderos fueron los primeros seres humanos en eximirse del arduo trabajo físico. Constituyeron la clase precursora de los profesionales. Los forjadores representaron un grupo reducido que compitió con los curanderos como magos. Sus conocimientos de la metalurgia hicieron que se les temiera. Los llamados forjadores blancos o estañeros y los forjadores negros o herreros dieron origen a las primitivas creencias en la magia blanca y negra. Con el tiempo, estas creencias llegaron a incidir en la superstición de los fantasmas buenos y malos, los espíritus buenos y malos. Los forjadores fueron el primer grupo no religioso en gozar de privilegios especiales. Se consideraron como neutrales durante la guerra y este ocio adicional los convirtió en la clase de los políticos de la sociedad primitiva. No obstante, a causa de crasos abusos de dichos privilegios, llegaron los forjadores a ser odiados universalmente, y no tardaron los curanderos en fomentar este odio hacia sus competidores. En esta primera contienda entre la ciencia y la religión, ganó la religión, la superstición. Tras haber sido echados de las aldeas, los forjadores mantuvieron las primeras posadas, albergues públicos, en los aledaños de los poblados. Cuarto, el amo y el esclavo. La siguiente diferenciación del trabajo surgió de las relaciones de los conquistadores con los conquistados, lo cual supuso el comienzo de la esclavitud humana. Quinto, la diferenciación basada en las diversas dotaciones físicas y mentales. Las diferencias inherentes a los hombres favorecieron las ulteriores divisiones del trabajo. No nacen iguales todos los seres humanos. Los primeros especialistas en la industria fueron los fabricantes de pedernales y los mamposteros. A estos dos les siguieron los forjadores. Posteriormente se desarrolló la especialización en grupos. Familias y clanes enteros se dedicaron a ciertos tipos de trabajo. El origen de una de las primeras castas sacerdotales, aparte de los curanderos tribales,
se debió a la exaltación supersticiosa de una familia de expertos fabricantes de espadas. El primer grupo de especialistas en la industria fueron los exportadores de la sal gema y los alfareros. Las mujeres trabajaron la alfarería sencilla y los hombres la decorada. Las mujeres trabajaron la tejeduría y la costura entre algunas tribus y en otras los hombres realizaron estas labores. Los primeros comerciantes fueron mujeres. Se emplearon como espías, efectuando el comercio como actividad secundaria. Pronto se expandió el comercio. Las mujeres hicieron de intermediarias, corredoras. Luego surgió la clase mercante que cobraba una comisión, ganancias a cambio de sus servicios. El creciente trueque en grupo evolucionó en comercio. Tras el intercambio de productos básicos, surgió igualmente el intercambio de mano de obra especializada. ¿Tenemos algún comentario o pregunta de ver cómo, debido a ciertas circunstancias, pues se fueron originando los diferentes tipos de trabajo? ¿Cómo fue todo surgiendo? Y esto no fue de un día para otro. Yo entiendo que pasaron pues muchos años, fue una cosa evolutiva, progresiva, lentamente. Hasta como estamos hoy en día, y no quiere decir que ya llegamos a la perfección, estamos en ese proceso. Adelante, Rafael. Sí, a mí me impresionó mucho el que las mujeres fueran usadas como espías y algunas se hicieran mercaderes, como que no contradice un poco la historia que uno ha escuchado siempre en libros y en cosas. Y, y una pena que después se haya reabierto. Bueno, sí, tengo entendido que inclusive eso se ha usado después. Tengo entendido que en la Segunda Guerra Mundial habían unas mujeres espías francesas. Eh, no sé, pero ya desde ese entonces se utilizaba la mujer, seguro como muchos la podían ver, los hombres que estaban configurando o diciendo cosas, no le hacían mucho caso a la mujer o la veían como algo muy inferior, pues hablaban y decían cosas delante de ellas, no se cuidaban y entonces ellas escuchaban y eran las perfectas para hacer ese trabajo, yo diría, ¿no? Delante de otro hombre extraño no iban a comentar cosas, pero delante de las mujeres hablaban como habla uno delante del perrito de la casa, que como uno sabe que el perrito no entiende, pues uno habla perfectamente. Y en esa época podía ser así igual. No se daban cuenta que allí no había un perrito, había un ser humano, una mujer, pero la veían de esa manera un poco desigual y pienso yo que esa podría ser una causa para que fueran utilizadas como espías. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Pues entonces continúo yo mismo, les va a tocar aguantarme de nuevo. Vamos con el número 4. Los comienzos del comercio de permuta. Tal como el matrimonio por contrato siguió al matrimonio por captura, asimismo el comercio por trueque siguió a la toma de posesión por la fuerza. Pero me dio un prolongado periodo de piratería entre los primeros ejercicios del trueque mudo y el posterior comercio por métodos modernos de canje. En un principio el trueque fue efectuado por trocadores armados que dejaban sus mercancías en un paraje neutral. Las mujeres realizaron los primeros mercados. Ellas fueron los primeros trocadores, lo cual se debió a que eran las portadoras de las cargas. Pues mira, esto importante, esto aquí, como ellas eran las que cargaban las cosas, pues por eso resultaron ser las primeras trocadoras. Los hombres fueron los guerreros. Al poco tiempo se desarrolló la mesa de trueques, un muro lo bastante ancho para impedir que los comerciantes se alcanzaran con armas. Se empleó un fetiche, algo como que los asustara, ¿no? Un fetiche para montar guardias sobre los depósitos de las mercaderías para el trueque mudo. Estas plazas eran seguras contra el hurto. No se quitaba nada a menos que fuera mediante la permuta o compra. Con un fetiche de guardia, siempre estaban a salvo las mercaderías. Los comerciantes anteriores fueron escrupulosamente honrados dentro de su tribu,
pero consideraron que era correcto engañar a los extraños que venían de lejos. Incluso los hebreos primitivos reconocieron otro código de ética al tratar con los gentiles, ¿verdad? Como una doble moral. Con los míos actúo de una manera y con los extranjeros o extraños actúo de otra. El trueque mudo continuó durante muchísimo tiempo antes de que los hombres se encontraran desarmados en la sagrada plaza del mercado. Estas mismas plazas se convirtieron en los primeros sitios de santuario y en algunos países llegaron a conocerse por ciudades de refugio. Todo fugitivo que llegara a la plaza del mercado estaba sano y salvo del ataque. Los primeros pesos fueron los granos de trigo y otros cereales. El primer medio de permuta fue un pescado o una cabra. Después la vaca llegó a ser una unidad de trueque. La escritura moderna se originó en los primeros registros del comercio. La primera literatura del hombre fue un documento de promoción comercial, una publicidad de la sal. Gran parte de las guerras anteriores se libraron en pos de depósitos naturales, tales como el pedernal, la sal y los metales. El primer tratado formal entre tribus estuvo relacionado con la explotación en común de un depósito de sal. Estos lugares, acordados en los tratados, brindaron la oportunidad de intercambiar ideas y alternar con varias tribus en un marco amistoso y pacífico. La escritura progresó a través de las etapas del palo mensajero, los cordones anudados, la pictografía, los jeroglíficos y los cintos de cuerdas de concha, hasta los primeros alfabetos simbólicos. El envío de mensajes evolucionó desde las primitivas señales de humo hasta los correos pedestres y a lomo de bestias, ferrocarriles y aviones, así como el telégrafo, el teléfono y la comunicación inalámbrica. Los mercaderes antiguos transportaron nuevas ideas y mejores métodos por todo el mundo habitado. El comercio que se vinculaba con la aventura resultó en la exploración y el descubrimiento, y todo lo anterior dio a luz al transporte. El comercio ha sido el gran civilizador mediante la promoción de la fertilización intercultural. Entonces aquí hay una tablita que nos había preparado Marta para que ustedes en su casa pues la lean con información más pertinente a lo que acabamos de leer. Si hay algún comentario, bienvenido. Muy bien. No escuché nada. Así que entonces continuamos con Claudio, el numeral 5. Adelante, Claudio. Los comienzos del capital. El capital es el trabajo aplicado a la manera de remuneración del presente a favor del futuro. Los ahorros representan una forma de seguro para la conservación y la supervivencia. El acaparamiento de los alimentos desarrolló el autodominio y creó los primeros problemas del capital y el trabajo. El hombre el hombre que tenía comida, con tal que pudiera preservarla de los hurtadores, disponía de una franca ventaja sobre el hombre que no la tenía. El banquero primitivo fue el valiente de la tribu. A él se le consignaban los tesoros colectivos, de modo que el clan entero defendía su choza en caso de asalto. De este modo, la acumulación de capital del individuo y la riqueza colectiva no tardaron nada en resultar en la organización castrense. En un principio, estas precauciones se concibieron para defender la propiedad contra los invasores foráneos, pero más adelante se convirtió en una costumbre mantener la organización militar ejercitada entablando invasiones de la propiedad y riqueza de las tribus vecinas. Los impulsos fundamentales
que redundan en la acumulación del capital fueron: 1. El hambre. Relacionada con la previsión, guardar y conservar los alimentos, supuso el poder y la comodidad para los que contaban con suficiente previsión para prepararse para las necesidades futuras. El almacenamiento de los alimentos fue suficiente garantía contra el hambre y las catástrofes, y en realidad se concibió todo el cuerpo de costumbres primitivas para ayudarle al hombre a subordinar el presente al futuro. 2. El amor a la familia. El deseo de satisfacer sus necesidades, el capital representa el ahorro de la propiedad, a despecho de la presión de las necesidades del presente. A fin de asegurarse contra las exigencias del futuro, una parte de esta necesidad futura puede influir en la posterioridad de uno. 3. La vanidad. El anhelo de exhibir las acumulaciones de propiedad de uno, la ropa de sobra, figuró entre los primeros símbolos de la distinción. Desde el principio, y motivado por la vanidad, le llamó la atención al orgullo del hombre coleccionar objetos. 4. La posición. El afán de comprarse el prestigio social y político, pronto surgió una nobleza comercializada, la admisión a la cual desprendió de la ejecución de algún servicio especial prestado a la realeza o se confirió sencillamente a cambio de dinero. 5. El poder. El ansia de ser amo. El prestar tesoros fue un medio de esclavitud, siendo la tasa de préstamo del 100% anual en estos tiempos antiguos. Los prestamistas se convirtieron en reyes, formando un ejército permanente de deudores. Los siervos esclavos fueron de la primera forma de propiedad en acumularse, y en lo antiguo la esclavitud se extendió incluso al control del cuerpo después de la muerte. 6. El temor a los fantasmas de los difuntos. Cuotas pagadas a los sacerdotes por protección. El hombre no tardó en obsequiar sus efectos a los sacerdotes con miras a la utilización de su propiedad para facilitar su progreso en la próxima vida. Los sacerdocios, de este modo, llegaron a ser muy ricos. Fueron los principales entre los capitalistas antiguos. El impulso sexual, 7. El deseo de comprar una o más mujeres. La primera forma de comercio del hombre fue el canje de las mujeres. Este precedió por mucho tiempo al trocamiento de caballos. Pero la permuta de esclavos del sexo jamás hizo que avanzara la sociedad. Este tráfico fue y sigue siendo una deshonra racial, pues entorpeció el desarrollo de la vida familiar y al mismo tiempo contaminó la aptitud biológica de los pueblos superiores. 8. Las numerosas formas de la autogratificación. Algunos pretendieron la riqueza, ya que confería poder. Otros se afanaron por la propiedad, puesto que suponía comodidad. El hombre primitivo, y algunos en los días posteriores, tendió a derrochar sus recursos en los lujos. Las bebidas embriagantes y narcóticos integraron a las razas primitivas. A medida que se desarrollaba la civilización, el hombre adquirió nuevos incentivos para ahorrar. Pronto se agregaron nuevas necesidades al hombre original por los alimentos. Se llegó a aborrecer la pobreza, tanto que se creyó que únicamente a los ricos les correspondía ganar el cielo al fallecer. Tanto se llegó a estimar la propiedad que quien diera un festín ostentoso podía borrar una deshonra de su nombre. La acumulación de la riqueza
no demoró en convertirse en un símbolo de la distinción social. Los individuos de ciertas tribus acumulaban propiedades durante muchos años, solo para causar impresión, quemándolas en algún día feriado o repartiéndolas gratuitamente entre sus compañeros de la tribu. Lo antedicho lo convertían en grandes hombres. Incluso los pueblos modernos se deleitan en la pródiga repartición de los regalos de Navidad, en tanto que los ricos dotan a las grandes instituciones de filantropía y enseñanza. Las técnicas del hombre varían, pero su disposición para los efectos queda sin cambiar. Mas procede señalar que muchos ricos antiguos repartieron gran parte de su fortuna debido a que temían que les dieran muerte los que los codiciaban, los que codiciaban sus tesoros. Los ricos solían sacrificar veintenas de esclavos para demostrar el desdén de la riqueza. Aunque el capital ha tendido a liberar al hombre por todo lado, por otro lado, ha complicado en gran medida su organización social e industrial. El mal uso del capital por capitalistas injustos no invalida el hecho de que éste sea el fundamento de la sociedad industrial moderna. Mediante el capital y la intervención, la generación de hoy en día goza de un grado superior de libertad que de ninguna otra que jamás le haya precedido en la tierra. Lo anterior consta a manera de hecho y no para servir de justificación a las múltiples malversaciones del capital por custodios insensatos y egoístas. Bueno, dejo de compartir. ¿Alguna reflexión? Escuchamos. Está todo muy claro, parece. Está perfectamente claro. Sí, sí. Es Pero que sí, o sea, me en realidad encanta. se mezcla lo antiguo con lo actual, ¿no? O sea, entonces, todo ese tipo de cosas que sucedía muchas veces hoy en día suceden, ¿no? Como por ejemplo, me llamó la atención en este documento que leí que aquellos que pagaban al sacerdote para poder ganarse el futuro después de la muerte, ¿no? O sea, bueno, supersticiones que pueden llegar a tener. A ver, Oye, Siler, adelante. Gusto en verlos, buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo me pregunto si estarán hablando del promedio de la población de Urantia o de qué periodo, porque no todas las civilizaciones o no todos los pueblos se manejaban de la misma forma y eso me llama la atención, que están haciendo como si todos se hubieran comportado de esa manera. Entonces no sé qué piensen ustedes. Entonces, no sé si se agarraron un promedio y sobre eso están dando esa interpretación, ¿no? De cómo evolucionó la humanidad, pero no todos los pueblos fue así. No sé si Bueno, estén de acuerdo. Y también de qué periodo estarán hablando, porque no lo dice con exactitud qué periodo es. Gracias. en realidad habría que preguntarle a quienes también dictaron el libro, ¿no? A los reveladores. Pero me da la impresión de que está hablando en general de lo que sucedió con toda la evolución del hombre, en los distintos modos que tuvo de poder acomodarse, organizarse. Primeramente, o sea, hablaba de que no guardaban nada, entonces cuando había hambruna, no tenían modo de solucionar las cosas, pero luego se fueron organizando, fueron haciendo comercio, haciendo industria. Ya cuando está hablando de la industria, está acercándose mucho al tiempo presente. Así que en realidad, como decíamos hace un rato, está hablando
hay una parte donde habla del transporte que habla de aviones. O sea, por supuesto que no había aviones en la edad antigua. O sea, está mezclando lo que es todo el tiempo de la humanidad, todo digamos, el desenvolvimiento que pudo llegar a tener el hombre a lo largo de los tiempos. No sé si fui claro. Están mencionando todos los puntos más destacados, ¿no? De la generalidad de toda la humanidad en ese proceso de Seguramente desarrollo, que ¿no? sí. O de evolución. Seguramente que sí, sí. Sí, sí, o Gracias. sea, así lo hicieron los reveladores, Octavio. Ana Isabel. Hola, buenas noches para todos. Sí, está bastante claro, ¿no? Y nos podemos identificar en tantas cosas que creo que eso no nos complica. Pero hay acá una media frase que no entiendo qué es lo que quiere decir. Es en el punto 5, cuando habla del poder y que está hablando también de los esclavos. Dice que la esclavitud se extendió incluso al control del cuerpo después de la muerte. No entiendo. Sí puedo entender que de un esclavo también tomaban propiedad sobre sus descendientes, sus hijos y todo, pero el Yo control entiendo del eso. cuerpo después de la muerte, eso, ¿qué te parece que es de los hijos también? Yo entiendo eso, Ana Isabel. No sé si Flor, Carlos, opinan diferente. Yo entendí eso, ¿eh? O Ok. sea, justamente que tenías posesión del esclavo, pero toda su descendencia también era de tu posesión. Ah, Sí, sí puede ser eso, aunque sí, yo siempre pensaba que era el hecho de que el amo disponía de ese cadáver como él quería, si lo quemaba, si se lo tiraba a las bestias, si lo enterraba, porque también. al fin y al cabo también era de él, así estuviera muerto. Pero lo que ustedes dicen ahora de la descendencia, pues me tiene también como más sentido en cierta forma, porque el que nacía esclavo, de padres esclavos, pues ya sí era esclavo en sí. Sí, Sí, y aunque la persona hubiera fallecido, los nietos también iban a ser sí, esclavos y todo. es Está bien, correcto, sí. gracias. Sí, bien. Sí, yo Bueno, también creo, como acaban de decir, que están narrándonos lo que es un proceso pasando por diferentes etapas y claro, haciendo, poniendo como relevante los puntos que fueron más interesantes para poder entender el comportamiento general. Definitivamente no fue en todos los pueblos el mismo tipo de circunstancias, pero bueno, al menos nos da una idea de cómo se fue desarrollando con sus cosas adecuadas y con sus cosas demasiado raras, ¿no? Y ese tema de los esclavos me llamó muchísimo la atención porque es increíble, bueno, claro, bajo el marco de referencia que tenían allá, pues si podían pensar que podían comprar un espacio para la eternidad, pues no había mucha diferencia en pensar que podían también mantener el cuerpo del esclavo como ya muerto, ¿no? O sea, son modos de pensamiento que eventualmente pues se van cambiando y ahora gracias a la revelación pues ya sabemos que nada de eso es real, pero bueno, así trascendió, en su momento lo creyeron y es parte de la evolución, ¿no? Del proceso evolucionario para llegar a una madurez mental y de conceptos, ¿no? Es así muy es. interesante saber todos estos detalles. Bueno, Sí. vamos al siguiente. Si no hay más preguntas, Adelante, Flor, entonces. ya, Carlitos. 6. El fuego con relación a la civilización. La sociedad primitiva, con sus 4 divisiones, industrial, reguladora, religiosa y militar, surgió de la instrumentalidad del fuego, los animales, los esclavos y la propiedad. El encendido del fuego, de un solo salto, separó al hombre del animal para siempre. Constituye el invento o descubrimiento humano fundamental. El fuego permitió que el hombre permaneciera en el suelo por la noche, ya que todos los animales lo temen. El fuego fomentó el trato social al atardecer. No solo resguardaba del frío y de las bestias feroces, sino que también servía de protección contra los fantasmas. En un principio se utilizó más para alumbrar que para calentar. Muchas tribus atrasadas se niegan a dormir a menos que arda una llama por toda la noche. El fuego fue el gran civilizador, dotando al hombre del primer medio por el cual podría ser altruista sin perder nada,
pues le permitió regalar brasas candentes a un vecino sin privarse a sí mismo. El fuego de la hoguera, el cual lo atendía la madre o la primogénita, fue el primer educador, pues requirió vigilancia y constancia. El hogar primitivo no fue un edificio, sino que la familia se reunía en torno al fuego, la hoguera familiar. Cuando un hijo fundaba un nuevo hogar, se llevaba una tea de la hoguera de la familia. Si bien Andón, yo aquí pongo también a Fonta. Si bien Andón, el descubridor del fuego, no quiso tratarlo como objeto de adoración, gran parte de sus descendientes consideraron la llama como fetiche o espíritu. No lograron aprovechar los beneficios sanitarios del fuego, puesto que no quisieron quemar los desechos. El hombre primitivo temió al fuego y siempre procuró mantenerlo en de buena disposición. De aquí el esparcimiento del incienso. En ninguna circunstancia escupían en el fuego. Tampoco pasaban entre una persona y un fuego ardiente. Los primeros miembros del género humano tuvieron por sagrados incluso las piritas de hierro y las piedras que se usaban para encender el fuego. Fue pecado extinguir una llama. Si una choza se incendiaba, se le dejaba arder. Los fuegos de los templos y capillas fueron sagrados y nunca se permitió que se apagaran, con la salvedad de que acostumbraban a encender nuevas llamas cada año o después de alguna calamidad. Se seleccionaban mujeres para sacerdotisas debido a que eran ellas quienes custodiaban las hogueras domésticas. Los mitos primitivos acerca de cómo el fuego descendió de los dioses surgieron de las observaciones de los incendios ocasionados por los rayos. Estos conceptos de origen sobrenatural resultaron directamente en la adoración del fuego y la adoración del fuego resultó en la costumbre de pasar por el fuego, un ejercicio que se realizó hasta los tiempos de Moisés. Aún persiste el concepto de pasar por el fuego tras la muerte. El mito del fuego fue un gran vínculo en los tiempos primitivos y aún perdura en el simbolismo de los parsis. El fuego resultó en la cocción y los comedores de lo crudo pasó a ser una forma de irrisión. La cocción aminoró el gasto de energía vital necesaria para la digestión de la comida y de este modo dejó al hombre primitivo con fuerzas para la cultura social. Por otro lado, la cría de animales que redujo el esfuerzo necesario para conseguir la comida, proporcionó tiempo para las actividades sociales. Conviene tener presente que el fuego abrió las puertas de la metalurgia y resultó en el descubrimiento subsiguiente de la energía de vapor y los aprovechamientos actuales de la electricidad. Es bien interesante ese punto, creo yo. Y siempre hago el punto sobre Fonta porque fue en realidad entre los dos cuando Fonta, recuerdan que trajo un nido seco que logró que la chispita que estaba tratando de hacer Andón diera el resultado y que saliera el fuego, ¿no? Por eso siempre hago la aclaración. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Parece que no. En realidad está bastante claro entender este tipo de detalles que forman parte del proceso evolucionario de nuestra humanidad. Bueno, adelante, cedo el micrófono a Claudia. Adelante, Claudia. Ahí va. 7. La utilización de los animales. Al principio, todo el reino animal fue enemigo del hombre. Los seres humanos tuvieron que aprender a protegerse de las bestias. Primero el hombre se comió a los animales, pero después aprendió a domesticarlos y a hacer que le sirvieran. La domesticación de los animales se produjo por casualidad. El salvaje cazó las manadas de forma muy parecida a como los indios norteamericanos cazaron el bisonte. Rodeando la manada, pudieron dominar a los animales y así matarlos según sus necesidades alimenticias. Más adelante, se construyeron los corrales y se capturaron manadas enteras. Resultó fácil domar algunos animales, pero al igual que el elefante, gran parte de ellos no se reproducía en cautiverio. Es más, se llegó a descubrir que ciertas especies de animales
se sometían a la presencia del hombre y que sí se reproducían en cautiverio. Así se promovió la domesticación de animales mediante la cría selectiva, un arte que viene haciendo grandes progresos desde los días de Dalmatia. El primer animal en domesticarse fue el perro, y la difícil experiencia de domesticarlo comenzó cuando cierto perro, tras haberse pasado todo un día siguiendo a un cazador, de hecho, acabó por acompañarla a su casa y quedarse ahí. Durante edades se usaron los perros para fuente de alimento, la caza, el transporte y la compañía. Al principio los perros se limitaron a aullar, pero después aprendieron a ladrar. El agudo olfato del perro resultó en la noción de que podían ver espíritus, y así surgieron los cultos de fetiches caninos. El uso de perros guardianes por primera vez hizo posible que todo el clan pudiera dormir por la noche. A continuación, pasó a ser costumbre emplear a los perros guardianes para proteger el hogar contra los espíritus, así como contra los enemigos materiales. Al ladrar el perro, algún hombre o alguna bestia se acercaba, pero al aullar el perro, andaban cerca los espíritus. Incluso hoy en día, aún se cree que los aullidos del perro por la noche presagian la muerte. Cuando el hombre era cazador, fue bastante amable con la mujer, pero tras la domesticación de los animales, juntamente con la confusión ocasionada por Caligastia, muchas tribus trataron a sus mujeres de forma oprobiosa. Las trataron en mucho como trataron a sus animales. El trato brutal del hombre a la mujer constituye uno de los capítulos más negros de la historia humana. Bueno, ¿todo perfecto? ¿Ninguna duda? Bueno, seguimos entonces. Continúo entonces, sí. 8. La esclavitud como factor en la civilización. El hombre primitivo nunca titubeó en esclavizar a sus semejantes. La mujer fue la primera esclava, una esclava familiar. El hombre pastor esclavizó a su mujer a manera de pareja sexual inferior. Este tipo de esclavitud sexual nació directamente del hecho de que el hombre dependiera menos de la mujer. No hace mucho tiempo que la esclavitud fue la suerte de los prisioneros de guerra, que se negaron a aceptar la religión del conquistador. Anteriormente los prisioneros o se comían, se mataban torturados, se ponían a luchar entre sí, se sacrificaban a los espíritus o bien se esclavizaban. La esclavitud fue un gran adelanto sobre la masacre y el canibalismo. Claro, era preferible que lo esclavizaran a uno y no que se lo comieran o lo mataran torturado, etc. La esclavitud fue un paso hacia adelante en cuanto al trato misericordioso de los prisioneros de guerra. La emboscada a Jai, con la matanza al por mayor de hombres y mujeres y niños, en la cual se le perdonó la vida solo al rey para complacerle la vanidad al conquistador, es un cuadro fidedigno de las salvajes matanzas que practicaron hasta los pueblos presuntamente más civilizados. Entonces, si quiere alguien saber más sobre la emboscada de Jai y de qué se trató eso, pues en la Biblia está en el libro de Josué, capítulos 7 y 8. También nos pone este otro ejemplo. El asalto a Og, el rey de Basán, fue igual de brutal y efectivo. Eso también lo pueden encontrar en Deuteronomio, capítulo 3. Los hebreos destruyeron por completo, y mire, está entre comillas, porque esa era parte de la orden, destruyan por completo a sus enemigos, apoderándose de toda su propiedad como botín. A todas las ciudades se les impusieron tributos, so pena de la destrucción de todo varón. Sin embargo, hace mucho tiempo,
habían comenzado a practicar la adopción de los cautivos superiores por aquellas tribus contemporáneas que tenían menos egoísmo tribal. El cazador, así como el hombre rojo americano, a sus cautivos no los sometió a la esclavitud, los adoptaba o los mataba. La esclavitud no predominó en los pueblos pastores, pues requerían poca mano de obra. En la guerra, los pastores solían practicar la eliminación de todos los cautivos varones y la toma de las mujeres y niños como esclavos. El Código de Moisés contenía prescripciones específicas para la conversión de estas cautivas en esposas. De no ser satisfactorias, se podrían despedir, pero a los hebreos no se les permitió vender a estas consortes rechazadas como esclavas, lo cual constituyó un adelanto de la civilización. Aunque las normas sociales de los hebreos fueron toscas, sí fueron muy superiores a las de las tribus circundantes. Los pastores fueron los primeros capitalistas. Sus rebaños representaron el capital. Vivieron de los intereses, los incrementos naturales. Fueron renuentes a encomendar la custodia de esta riqueza a los esclavos o a las mujeres. Pero después tomaron varones cautivos y los obligaron a cultivar el suelo. Este es el origen de la servidumbre, el hombre amarrado a la tierra. A los africanos se les pudo enseñar fácilmente a labrar el suelo. Por consiguiente, llegaron a ser la gran raza esclava. La esclavitud fue un eslabón indispensable en la cadena de la civilización humana. Fue el puente por el cual la sociedad pasó del caos y la indolencia al orden y las actividades civilizadas. Obligó a los pueblos atrasados y perezosos a trabajar y así proporcionar la riqueza y tiempo libre para el progreso social de sus superiores. La institución de la esclavitud obligó al hombre a inventar el mecanismo regulador de la sociedad primitiva, dio origen a los principios de gobierno. La esclavitud exige fuerte regulación, pero durante el medioevo europeo, esta desapareció, ¿no? Esa regulación, debido a que los señores feudales no pudieron controlar a los esclavos. Las tribus atrasadas de los tiempos antiguos, tal como los australianos aborígenes actuales, nunca tuvieron esclavos. Cierto es que la institución de la esclavitud fue opresiva, pero en las escuelas de opresión el hombre aprendió la industria. Ulteriormente, los esclavos compartieron las ventajas de una sociedad superior que de tal mala gana ayudaron a crear. La esclavitud crea una organización de logro social y cultural, pero no tarda en atacar insidiosamente a la sociedad por dentro como el más grave de todos los males sociales destructores. La invención mecánica moderna volvió obsoleta a la esclavitud. La esclavitud, tal como la poligamia, se está desvaneciendo debido a que no compensa, pero siempre ha resultado desastroso liberar repentinamente grandes cantidades de esclavos. Sobreviene menos dificultades cuando se emancipan paulatinamente. Hoy por hoy los hombres no son esclavos sociales, pero miles de ellos permiten que la ambición los haga esclavos de la deuda. La esclavitud involuntaria ha cedido el paso a una forma nueva y mejorada de servidumbre industrial modificada. Aunque el ideal de la sociedad es libertad universal, la sociedad nunca ha de tolerarse. Toda persona capaz debe ser obligada a hacer, cuando menos, suficiente trabajo para sustentarse a sí misma. La sociedad moderna ha echado marcha atrás. La esclavitud casi ha desaparecido. Los animales domésticos se están yendo. La civilización se remonta al fuego, el mundo inorgánico en pos del poder. El hombre ascendió del salvajismo por medio del fuego, los animales y la esclavitud. Hoy aspira al pasado, descartando la ayuda de los esclavos y la asistencia de los animales, procurando arrebatar nuevos secretos y fuentes de riqueza y poder de la mina inagotable de la naturaleza. Así que, ¿qué comentario o reflexión nos viene a la mente después de leer este numeral?
relacionado principalmente con la esclavitud, que a pesar de ser tan terrible y absurda, fue un paso evolutivo importante. Bueno, parece que estamos todos esclavos del silencio. Pues entonces los dejo con Flor para el numeral número 9. Adelante, Flor. Muy buen punto, gracias, Carlitos. Ok, 9. La propiedad privada. Si bien la sociedad primitiva fue virtualmente comunal, el hombre primitivo no se adhirió a las doctrinas modernas del comunismo. El comunismo de estos tiempos primitivos no fue una mera teoría o doctrina social, fue una sencilla y práctica adaptación automática. El comunismo impidió el pauperismo y la indigencia. La mendicidad y la prostitución eran casi desconocidas entre las tribus antiguas. Y aquí nos dejó Martita dos definiciones de lo que es una del comunismo y otra lo que es el pauperismo para que lo tengan en cuenta. Bien, continuamos. El comunismo primitivo no niveló mayormente a los hombres, tampoco exaltó la mediocridad, pero sí valoró la inactividad y la ociosidad y reprimió la industria y destruyó la ambición. El comunismo fue el andamiaje imprescindible para la edificación de la sociedad primitiva, pero se dio el paso a la evolución de un orden social superior, ya que contrariaba 4 fuertes proclividades humanas. La primera, la familia. El hombre no solamente anhela acumular propiedades, sino que desea legar sus bienes de equipo a sus descendientes. Pero en la sociedad comunal primitiva, el capital que un hombre dejaba a su muerte era consumido inmediatamente o bien se repartía entre los miembros del grupo. La propiedad no se heredaba. El impuesto sobre la herencia era del 100%. Las costumbres posteriores de acumular capitales y heredar propiedades representaron un progreso social indudable. Y esto es cierto a pesar de los grandes abusos posteriores que han acompañado al mal uso del capital. Segundo, las tendencias religiosas. El hombre primitivo también quiso ahorrar la propiedad como núcleo para iniciar la vida en la próxima existencia. Este motivo explica por qué duró tanto tiempo la costumbre de enterrar con él los efectos personales del hombre. Los antiguos creyeron que solo los ricos sobrevivirían a la muerte con un poco de placer y dignidad inmediatos. Los maestros de la religión revelada, máxime los maestros cristianos, fueron los primeros en proclamar que los pobres pueden salvarse al igual que los ricos. 3. El deseo de la libertad y el ocio. En los días anteriores de la evolución social, la repartición de las ganancias de cada uno entre el grupo fue para los efectos una forma de esclavitud. El trabajador se convirtió en esclavo del ocioso. Esto fue la debilidad suicida del comunismo. El impróvido vivía habitualmente del ahorrativo. Incluso en los tiempos modernos, los impróvidos dependen del Estado, los contribuyentes ahorrativos, para cuidarlos. Los que no tienen capital aún esperan que los que sí lo tienen les den de comer. 4. Cuarto, el afán de la seguridad y el poder. El comunismo finalmente fue destruido por las engañosas prácticas de individuos progresistas y prósperos que recurrieron a diversos subterfugios para escaparse de ser esclavos de los ineptos holgazanes de sus tribus. Pero en un principio, todo acaparamiento fue clandestino. La inseguridad primitiva impidió la acumulación abierta del capital. Aún posteriormente, fue muy peligroso amasar excesiva riqueza. El rey no dejaría de inventar algún cobro a fin de confiscar la propiedad de un rico. Cuando fallecía un rico, se detenía el funeral hasta tanto que la familia donara un cuantioso monto al bienestar público o al rey, un impuesto a la herencia. En los tiempos más remotos, las mujeres fueron la propiedad de la comunidad y la madre dominó la familia. Los caciques primitivos fueron dueños de todas las tierras y propietarios de todas las mujeres. Para el matrimonio se requirió la anuencia del soberano de la tribu.
Con la desaparición del comunismo, a las mujeres se les tenía bajo custodia individualmente y el padre gradualmente fue asumiendo el mando doméstico. Así tuvo lugar su comienzo. Las costumbres polígamas que imperaban gradualmente fueron desplazadas por la monogamia. La poligamia es la supervivencia del elemento de la esclavitud femenina en el matrimonio. La monogamia es el ideal libre de la esclavitud, de la unión sin par de un hombre con una mujer en la exquisita empresa de la formación del hogar, la crianza de la prole, la cultura mutua y el automejoramiento. Originalmente, toda propiedad de las herramientas y las armas inclusive fue posesión común de la tribu. La propiedad privada, al principio, consistió en todo lo que una persona tocara. Si un extraño bebía de una taza, la taza desde este momento en adelante pasaría a ser suya. Después, el sitio donde se derramara sangre se convertiría en la propiedad del herido o de su grupo. Así se respetó primitivamente la propiedad privada porque se creía que estaba cargada de alguna parte de la personalidad del propietario. La honestidad con la propiedad quedó a salvo merced a este tipo de superstición. No hizo falta ninguna policía para proteger los efectos personales. No existió el robo dentro de los grupos, bien que no titubeó el hombre en apropiarse de los bienes de otras tribus. Las relaciones con la propiedad no llegaron como a su fin con la muerte. Al principio se quemaron todos los efectos personales. Luego se enterraron con el difunto y después los heredó la familia superviviente o la tribu. Se originó el tipo ornamental de efectos personales en el uso de los amuletos. La vanidad, junto con el temor de los fantasmas, motivó al hombre primitivo para resistir a todo intento de despojarse de sus amuletos predilectos, valorizándose estas propiedades por encima de las necesidades. El espacio para dormir figuró entre las primeras propiedades del hombre. Con el tiempo, los emplazamientos del hogar fueron asignados por los caciques de la tribu, quienes tuvieron en consignación todos los bienes raíces del grupo. Enseguida, el lugar de la fogata confirió la propiedad doméstica y más adelante un pozo de agua constituyó el título formal del terreno adyacente. Los abrevaderos y pozos fueron de las primeras posesiones privadas. Se utilizó toda práctica de los fetiches para proteger los abrevaderos, los pozos, los árboles, los cultivos y las colmenas de miel. Tras la desaparición de la fe en los fetiches, las leyes evolucionaron para proteger los efectos privados, pero las leyes de la casa, el derecho de cazar, precedieron a las leyes inmobiliarias por mucho tiempo. El hombre rojo americano nunca entendió el concepto de la propiedad privada de las tierras. No pudo comprender el punto de vista del hombre blanco. Primitivamente, la propiedad privada quedó marcada por la insignia familiar, lo cual originó los escudos familiares. También se podría consignar los bienes raíces a la custodia de los espíritus. Los sacerdotes consagrarían un terreno y luego lo encomendarían al amparo de los tabúes mágicos que se erigían sobre él. Se decía que los propietarios de dichos terrenos tenían escritura de propiedad sacerdotal. Los hebreos tuvieron gran respeto por los hitos familiares. Maldito sea el que mueva el lindero de su prójimo. Estas señales de piedra llevaban las iniciales del sacerdote. Incluso los árboles, si se hallaban con iniciales, se convertían en propiedad privada. Primitivamente, solo los cultivos fueron privados, pero las cosechas posteriores conferían el título de propiedad. De este modo, la agricultura fue la génesis de la propiedad privada de la tierra. En un principio, a los individuos se les otorgó únicamente la tenencia vitalicia. Al fallecer, revertía a la tribu. Los primerísimos títulos de propiedad de terrenos que las tribus confirieron a los individuos fueron las tumbas, el cementerio familiar. Posteriormente, la tierra perteneció a quien la cercara. Pero las ciudades siempre apartaron ciertos pastizales para el público y de reserva en caso de sitio. Estos ejidos representan la supervivencia de una forma anterior de la propiedad colectiva. A la larga,
El Estado llegó a asignar la propiedad al individuo, reservándose el derecho de gravar impuestos. Habiendo conseguido su título, el señor de un terreno podía colectar alquileres y la tierra se convirtió en fuente de ingresos, capital. Finalmente, la tierra pasó a ser verdaderamente negociable por compraventas, traspasos, hipotecas y ejecuciones hipotecarias. La propiedad privada trajo consigo más libertad y estabilidad. No obstante, a la propiedad privada de la tierra no se le confirió el aval social hasta después de fracasar el control y la dirección comunales, y pronto fue seguida por una sucesión de esclavos, siervos y clases sin tierras. Sin embargo, la maquinaria gradualmente va liberando al hombre del arduo trabajo de esclavo. El derecho de la propiedad no es absoluto, es puramente social, pero todo gobierno, ley, orden, derechos civiles, libertades sociales, convenciones, paz y felicidad, tal como ahora los disfrutan los pueblos modernos, han surgido en torno a la propiedad privada de los bienes. El orden social presente no es forzosamente correcto, no es ni divino ni sagrado, pero la humanidad hará bien en instituir los cambios en forma lenta. Lo que tenéis supera con mucho a todos los sistemas que conocieron vuestros antepasados. Cuando cambiéis el orden social, no os olvidéis de cambiarlo por otro mejor. No os dejéis persuadir de experimentar con las fórmulas descartadas de vuestros ancestros. Avanzad, no retrocedáis, que continúe la evolución. No deis un paso atrás. Este documento fue presentado por Melquisedec de Nevadón y aquí Martita nos puso estas dos imágenes. Es un poco lo que tenemos hoy en día y, bueno, nuestro destino, lo que tenemos hoy en la actualidad es bueno. En realidad el avance científico y tecnológico es bastante bueno. Lo que nos falta es lograr un balance entre el avance espiritual de valores, de comportamiento del individuo, de conciencia, a la par con ese avance de la tecnología, porque si no avanzan ambos a la par, la tecnología puede ser usada de una forma que no necesariamente va a dar un avance en otros aspectos. Entonces es algo en lo que hoy en día tenemos que poner mucho cuidado, bastante cuidado, creo yo. En fin, la lectura de hoy estuvo a cargo de Claudia Fernández, Carlos García, Martita, que no pudo, se me complicó, no pudo llegar, Marta Castro, y una servidora, Flor Robles. Dejo de compartir para si hay, yo sé que se ha entendido perfectamente bien, se nota a leguas, pero por si acaso hubiera alguna preguntita o algo que consultar, alguna inquietud, ya saben, siempre surge algo. Si es que surge, porque parece que hoy andamos de... nuestra propiedad es el silencio el día de hoy, ¿no? Quedó muy claro, excelente. Qué bueno. En realidad es fácil, o sea, es nada más conocer lo que sucedió antes, pero claro, el conocer lo que sucedió antes nos da pie para saber en dónde estamos ahora. Sí puedo decir que hemos sido un poquito salvajes. O sea, la crueldad ha sido como una marca de distinción no en todo, aclaro, Silvia, no en todos los pueblos exactamente, pero si hacemos un promedio, la verdad es que la crueldad ha sido una marca de distinción. Adelante, Isabel, bienvenida. Bueno, ya te Hola, había dicho bienvenida. sí, quería yo, bueno, hacer un comentario. Esto fue, y pregunta también, esto fue a partir de la rebelión de Lucifer, de la caída de nuestro príncipe planetario, o sea que hubo un retraso, por lo que comentaron en una parte, que a la mujer, pues, mientras el hombre era cazador, tenía a la mujer con cierto, consideración en su vida, y después sí dijeron algo sobre la rebelión, que hubo un retraso, ¿no? Aún así avanzamos, pero esa fue una pauta que hizo que seamos, o sea, salvajes, más salvajes, que no sigue, no, o sea, porque hasta la fecha, ¿no? Todavía hay esclavos, o sea, todavía existe esto, pues bajo el agua, ¿no? Es algo muy bajo, pero quería Sí, yo hacer esa pregunta. en realidad, bueno, nos está narrando ciertas formas de acomodo
desde las épocas primitivas, ¿no? Cómo las sociedades o las tribus o los clanes van poco a poco ajustando sus relaciones personales y sus relaciones de grupo para lograr un cierto grado de organización. Y sobre la marcha, bueno, pues va habiendo ganadores y perdedores, ¿no? Como siempre, la mujer, por ejemplo, las características de la mujer que nos narran, de que la mujer era muy dada por el amor al bebé, era muy dada a quedarse un poquito atrás. Inclusive hay una parte donde dice que la mujer era un poquito bestia de carga y además que solía poder vivir en un medio de agresiones sin reclamar o sin regresarla, ¿no? O simplemente adaptándose. Y creo que hasta la fecha, si nos ponemos a ver, yo creo que hay un gran número de mujeres que aceptan muchas cosas solamente por llevar la fiesta en paz o porque están los hijos de por medio o por mantener el hogar. Y eso ha sido a lo largo de la historia. Y creo que eso es hasta que hay una mejor conciencia de la compatibilidad de ambos sexos para cada uno aportar lo suyo al equipo, a la unidad, entonces se van a mejorar mucho esas relaciones. Ahora, sí es cierto que nos están narrando cómo se fueron acomodando las cosas. Obviamente, todo venía bajo un proceso, llega la primera administración, pudo haber mejorado todo. Al fallar esa primera administración, obviamente ese progreso que venía dándose, pues se revirtió. Hubo avance, pero no el avance en la plenitud de lo que se esperaba que pudiera avanzar y posteriormente Adán y Eva, pues otro detalle más que también pudo haber ayudado muchísimo en todos los ámbitos de la vida social. O sea, no es solamente en la parte social o en la parte genética o en la parte económica o material de la vida, sino también la parte espiritual, que ya sabes, cuando hay valores, cuando hay esa parte espiritual que no está todavía totalmente cimentada, pues las prácticas entre los seres humanos no son tan éticas a veces o no van en pos de un progreso, ¿no? Y de la unión. Entonces, pues sí, se afectó bastante, pero es parte del proceso evolucionario que, bueno, nos tocó vivir en nuestro planeta. No, y aún así hemos seguido evolucionando. O sea, hemos Gracias. avanzado, claro, y vamos a seguir avanzando, y el mundo va a llegar a luz y vida, no hay duda. Sí, Sí. eso es cierto. Gracias, Isabel. Gracias, Flor. Gracias. Luego siguió Liliana, ¿verdad? Liliana, adelante. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. No, era para corroborar lo de que para mí siempre ha sido como una incógnita muy grande el hecho de la crueldad. ¿Será que en todas partes, o sea, no sé, esto no es pregunta ni nada, es como algo que quiero decir, me aterra la crueldad. Y uno se da cuenta que a través de la historia, de todo, siempre ha existido la crueldad. Entonces yo digo, ¿a razón de qué? ¿Por qué tendría que existir eso? Qué bueno que hubiera sido de otra manera, pero siempre la crueldad con los animales, la crueldad con todo, con los niños, con la naturaleza, con los ancianos, con nosotros mismos, es una cadena y como dice Florecita, todo será que todo, o sea, va en el proceso, pero, uy, no, para mí eso me parece terrible, no es que yo sea una santa ni mucho menos, pero la crueldad es espantosa. Yo digo, no era eso lo que quería decir. Sí, estoy de acuerdo contigo e inclusive a veces me llama la atención, o sea, a veces nos comportamos como animales, pero a veces digo como animales, pero con el respeto del reino animal. Es que ni como Yo no animales, observo en los animales la crueldad con dolo. ¿Mm? Sí, yo no observo en los animales cuando se pelean porque hay una razón, porque están respetando su territorio, o delimitando su territorio, Sí. o porque quieren comer o algo. Pero la forma de crueldad en la que los humanos nos comportamos a veces, eso va más allá. Estoy de acuerdo contigo, como que no hay una No hay justificación cabida, no hay como razón para mí, parece, no sé. Ándale, no, un placer. Pero sí, ese es un tema, bueno, es algo de lo que tenemos, algo que tenemos que arreglar a futuro. ¿Alguien más que tenga alguna inquietud o
Está muy claro en realidad, en general, ¿no? Mm. Bueno, entonces le cedo la palabra a Ana Isabel. Adelante, Ana Isabel. Sí, solo un comentario de que todo esto que nos están diciendo sobre la esclavitud, que en la actualidad obviamente lo vemos y lo vivimos como un salvajismo, un atropello, falta de derechos humanos. ¿Cómo nos pueden decir los reveladores algo que si nosotros lo decimos es políticamente incorrecto? Si yo le digo, me pongo en una plaza y digo que la esclavitud sirvió para avanzar, para desarrollarse, para que el hombre, el amo, tuviera tiempo para poder evolucionar, porque tenía ocio y tiempo para crear, que eso dio paso al industrialismo. O sea, es increíble, ¿no? Cómo, o a mí por lo menos me cuesta compaginar cómo algo que en la actualidad lo vemos como una barbarie, algo tan horrible, dejó cosas positivas. Y cómo a mí personalmente me costaría decirlo pública y socialmente eso, ¿no? Es Sí. como un contrasentido. Y en lo que hemos hablado de la mujer, de la posición que ha ocupado a lo largo de toda esta evolución, nos dicen los reveladores que un mundo no se considera que ha salido de la barbarie hasta que un sexo siga predominando y esclavizando al otro. Y eso lo vemos, o sea, seguimos en plena barbarie en la actualidad. Totalmente de acuerdo contigo. En ese sentido, no hemos avanzado, o sea, ha habido un avance, pero no podemos decir que hemos salido de ese estado de barbarie. Sí. Y estoy de acuerdo contigo también en lo que dices de la esclavitud. De hecho, los reveladores hacen un comentario sobre la guerra, que a nosotros nos parece Sí. absurdo, una guerra. Y sin embargo, dicen que la guerra, a pesar de ser un cáncer, o sea, propiamente dicho, también hubo avances debido a la guerra, ¿no? O sea, es como contradictorio, pero al mismo tiempo. Gracias, Ana Isabel, qué De gusto. nada. Claudio, adelante. Bueno, yo lo que quería hacer un comentario respecto a lo que dice todo el documento, especialmente en la conclusión, donde habla sobre el capitalismo, las ventajas que trajo, el avance que trajo el capitalismo, a pesar de que hubo excesos. O sea, cuando el capitalismo fue mal utilizado, bueno, sucedió lo que hablábamos recién de las esclavitudes y otras cosas que, o sea, abusaban del resto de la gente. Pero en general, ¿sí? O sea, nuestro avance en el sentido de poder vivir un poco mejor, ¿sí? Poco más cómodos, es también gracias al capitalismo. Eso nada más era. Gracias. Gracias, Claudio. Sí, 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 es una forma de acomodo. Poco a poco iremos progresando, ¿no? Y avanzando mejor. Pero se necesita la conciencia para aplicar el aprendizaje sobre lo que fue nuestra historia, nuestro proceso, y entender dónde estamos ahora y hacia dónde tenemos que ir. Bueno, si no hay más comentarios, cedo el micrófono a Carlitos. Adelante, Carlitos. Gracias, Flor. Bueno, pues entonces hemos terminado por esta noche nuestra sesión. Invitados cordialmente para el próximo jueves por este mismo canal, como dicen por allí, esta misma sala. Y denle una leidita con anterioridad al próximo documento, que es el número 70. Y aquí los esperamos entonces. Feliz fin de semana y hasta pronto. Gracias.